entonces la doble grabación. Bueno, ¿listo, gran maestro Nava? Bueno, ¿por dónde empezamos? Por eso, voy a dar el 1, 2, 3. Bueno, 1, 2, 3. Estamos aquí esta mañana en las oficinas de Concamín. El día de hoy es el 15 de agosto de 2023. Con el propósito de recuperar una historia bien importante en la historia de la industria en México y en la historia más específica de la regulación técnica en México. Y para esto pues le he pedido a mi buen amigo, ya nos conocemos como desde hace 30 años, el ingeniero Rafael Nava, que sea quien nos platique de su propia vida, porque su vida ha estado conectada y quizás su propia vida es la historia de lo que es la normalización técnica en México, y que nos vaya platicando de pues historias y aspectos de este proceso, y al final tener alguna reflexión sobre la situación actual de las regulaciones, de la normalización técnica en México. Entonces yo empezaría, Rafa, saludándote, agradeciendo también a Juan Díaz que nos acompañe a esta grabación. Preguntando, no quiero empezar con tu vida desde que naciste, me platicabas hace rato que de joven viviste aquí en la San Rafael, sino más bien la historia profesional, desde la universidad, era el Politécnico, tú eres Politécnico. Entonces, platícanos más o menos, para empezar, esa historia de cómo entras al Politécnico y cuando sales, ¿hacia dónde te vas, Rafael? Es una buena pregunta, porque normalmente está uno sujeto a otro tipo de cuestiones, pero en beneficio de todo el objetivo de este tipo de pláticas, pues sí, vamos por ahí. Desde la secundaria yo estaba en un colegio particular, pero me entró la inquietud de la ingeniería. Y ¿no había ingenieros en tu familia todavía? No, okay. No, mi abuelo contador, mi padre contador, así que era otra. La idea sería que fuera yo contador. Yo cuento historias. O banquero. Sí, o banquero. Entonces, el estudio, la encuesta que hice fue que los mejores ingenieros eran del Poli, del ESIME, para acabar pronto. Pero no se recibía en la ESIME a gente que no viniera de la vocacional. Y para entrar a la vocacional, lo preferible era entrar de la prevocacional. Entonces, con eso convencí a mi padre, y más bien a mi madre, que fue la que hizo las maniobras para brincar de una escuela privada a la prevocacional. Bien. Y hubo que hacer pago de materias por materias, porque la prevocacional daba talleres que permitían que el muchacho, cuando terminara la prevocacional, si ya no podía seguir, que era muy común en esos años, que ya no se podía seguir, tuvieran un oficio. Digamos, esto te ocurría cuando eras casi niño, pues, o entrando a la adolescencia, 13 años. Sí, ándale. Entonces, salían ahí y podían ser ayudantes de herreros o de ajustes de taller, en fin, carpinteros, en fin, un montón de cosas. Bueno, todos tuve que hacer esa maniobra, afortunadamente todo salió bien, terminé el tercero de prevocacional, la vocacional, y de ahí a la ESIME. Para entrar al ESIME hubo otra cuestión. En la universidad, segundo lugar en ingeniería, según yo. La carrera era mecánico electricista. En el Poli no, ya estaban más especializados. O eras mecánico, o eras electricista, o eras electrónico, o eras aeronauta, eran las 4 carreras que había. Y ahí tuve que tomar otra decisión para poder decir qué carrera seguir. Y
pues lo más sencillo, en vez de hacer encuestas o alcen la mano a ver qué quieren, todo, lo que hice fue dónde tenía mejor calificaciones. Y si tenía mejor calificaciones en la parte eléctrica, pues me fui por lo eléctrico. Okay. Y ya, fácil. Eléctrico. ¿No? Esa fue la visión, eléctrico. Y ahí entré. Y ahí ya se empezó a... No daban, ni dan, creo todavía, clases sobre normalización ni nada. Ni los dan todavía, que yo sepa. Que yo sepa. Pero sí había unas materias ligadas con las instalaciones eléctricas, porque ahí sí era importante y a fin de cuentas pues era el reglamento de instalaciones eléctricas, pues que es una norma técnica. Ya existía para entonces. Ya existía, okay. Existía y estaba un poquito basado, como sigue siendo, en el código de Estados Unidos. Razón natural, pues estaba todo y sigue todo muy ligado ahí. Geografía. Y eso empieza a meter la cosquilla de la necesidad de tener todas estas cosas, porque la industria, ahí entramos a la parte de cómo se estaba desarrollando México. Al término de la Segunda Guerra Mundial, llega una necesidad, se crea un vacío, porque toda la industria se dedicaba a hacer tanques y a hacer cañones y a hacer balas y todo lo demás. Y entonces termina la guerra y empieza la gente a regresar a sus hogares, a restablecerse la vida normal. En Norteamérica, digamos. En Norteamérica, que es nuestro área de inflexión. En otros países estaban bien amolados y siguieron estando por muchos años, pero bueno, aquí. Entonces, pues vienen las necesidades del confort. Ya quiero mi refrigerador, quiero mis lamparitas en vez de andar con quinqués. Precisamente en la historia de los refrigeradores, que es un tema importante en esta conversación, su uso generalizado en Estados Unidos ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que va en línea con lo que dice. Adelante, por favor. Así es. Efectivamente, entonces, en el 46, obviamente hablo de pláticas, ¿no? Sí. De lo que me contaban, ¿no? Sí. Claro. mis guías. El presidente Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil después de la Revolución Mexicana, y ese sí era licenciado, ya no era general, hijo de general, pero ya no era general, él decide que había que darle la entrada a México en esa oportunidad. Tuvo esa visión de decir, aquí México puede hacer. Era el nearshoring de hace... El nearshoring de hace chorrocientos años. Ajá. Sí. Y entonces se empiezan a crear empresas mexicanas, cierra frontera y empieza a decir, vamos a poder desarrollar la industria mexicana en forma tal que hay que ayudarles. Y entonces no se permiten importaciones y había que ir desarrollando. Claro que había que hacer muchas importaciones porque era imposible que la industria pudiera tomar en segundos el papel total. Entonces así se empezó. Y ya ahí en el 46, 47 empiezan a crearse las empresas que aún ahora pues son la base de la industria mexicana. Tenemos lo que era... había una liga para poder tener las tecnologías y todo, una liga de México con Estados Unidos. Con marcas americanas. Marcas comerciales como Westinghouse. Ajá. Entonces se hace Westinghouse, se hace GM Westinghouse. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Eso sí me tocó verlo. Sí, y por el otro lado General Electric de México con General Electric. Y solamente había había muchísimas, pero una empresa basada en México, aunque sus socios fundadores eran españoles. Eso. Que es Mave, la familia fundadora de Rondo, eran pelotaris originalmente. A ver, ajá. Entonces, Berroto, pues más vasco no puede ser, ¿no? Pero entonces, pelotari, pues obvio, ¿no? Ajá.
Y entonces ellos empiezan a hacer lámina pintada, doblada para las bases de las lámparas fluorescentes, que eran la novedad también en la época. Empezaron los tubos fluorescentes y eran importados, no había manera. Pero sí ya empezó a fabricarse el foco incandescente tradicional, que duró hasta que Conue dijo que era prohibido su uso. Ya ves cómo es eso. Nomás 75% era desperdicio de energía. Nada ¿no? más, sí. Por ahí era, ¿no? Sí. Desperdicio tremendo de energía. Pero servía para calentar pollos, por ejemplo, el foquito. Lo sigue siendo. Sí. No ilumina, pero calienta, ¿no? Y la vida también muy corta, 1000 horas, y era una maravilla, ¿no? Pero bueno, ese es otro boleto. Entonces, esa industria, que ya le podríamos llamar mexicana, o que era capital extranjero, o tenía tecnología extranjera, fue el inicio del desarrollo de la industria actual mexicana. Y entonces se ve la necesidad de ir creándose lo que podríamos decir es la base de los estándares. Ajá. Porque si para empezar México en esa época, por las razones también de nacimiento desde la revolución y demás, que se crea la industria eléctrica, pues teníamos la zona central con 50 ciclos y el resto del país con 60. Estados Unidos tenía 60 ciclos, Europa 50, entonces según platican también, la planta de Necaxa, que pues, tiene más de 100 años trabajando, pues era tecnología de Siemens y era europeo, y entonces eran 50 ciclos. Correcto, sí. Así de fácil, ¿no? Entonces, y ese es una base de diferencia en la que el ingeniero mexicano tenía que ingeniárselas. Ahora sí, de ahí viene. Ahora sí, ingeniárselas, porque los motores tienen la triste costumbre de girar a diferentes revoluciones a 50 ciclos que a 60, y entonces en ciertos casos una licuadora a lo mejor no se nota tanto la diferencia, o si es un motor universal menos, pero en una lavadora sí, obviamente gira más rápido. Y en el caso específico de los tocadiscos era imposible. Se pone uno en 60 ciclos un tocadiscos de 50 y sale el Pato Donald cantando en vez de la voz del artista, ¿no? Entonces sí había que estarle buscando los motores. Hubo quien definió en un momento, los motores los vamos a hacer a 55 ciclos, obviamente es una vacilada de terminología, sí. No hay tal, pero sí era algo que no se caliente tanto en un lado y la diferencia de velocidad no afecte tanto pues había que producir en México para dos regiones para distintas. Dos regiones. Okay. Entonces esa era una complicación. Entonces ahí nace la cuestión de decir, se tiene que estandarizar. Sí. Y este es un ejemplo muy claro, pero igual que eso son los enchufes, son las puestas a tierra, el voltaje 120, 127, en fin. Todo eso hizo que se crearan ya grupos que buscaban hacer la norma. Entonces eran unos comités consultivos y demás. Pero vamos un poquito a echarnos una reversa gigantesca. A ver. Por la cuestión de las dimensiones. Todo el sistema pues era por decirlo así, americano, pulgadas, caballos. Pues todavía las calles de aquí se venden los motores por caballos, no por kWs o watts, o sea, ¿no? Pero las dimensiones y todo, cuando desde 1860 y tantos, con Benito Juárez, ya un poquito en paz el país, se adoptó el métrico decimal. Digamos que es la primera vez que empiezan a definirse referencias normativas, o sea, las pesos y medidas es la base de todo el sistema de normalización, ¿no? Sí, cuidado que es
las pesas y medidas y no pesos y mordidas. Bueno, eso ocurre también, pero no eso. Eso fue el pasado. Eso fue el pasado. Ajá. Entonces se toma la medición y se adquiere el metro patrón, aquel famosísimo que está en Francia, y no sé dónde, de iridio, la aleación, todo. El kilo patrón también, y el segundo, pues ahí sí no hay que traerlo guardado en ningún lado, ¿no? Esos pasan solitos. Pero bueno, entonces empieza otra vez el ingeniero a rascarse la cabeza, pues ¿cómo le hacemos? Entonces hace una transición, así como le dicen los gringos al soft landing, se hacen también, y empiezan a traducir las dimensiones a milímetros, pero multiplicando la pulgada por 25.4. Pues no era tal sistema métrico, pero ya hablaban en milímetros y se ponía entre paréntesis o demás, ¿no? Entonces esa fue otra cosa Pero digamos, esto fue a través de prácticas más que de un reglamento. Sí, de darse topes, Mientras que en Europa decidieron en un momento dado cambiar el sistema métrico y tener tuercas y la rosca y todo lo demás en métrico, ahora sí en milímetros cerrados con los números normales. Entonces, es un cambio gigantesco que provoca que se buscara el cómo resolver el asunto. Y yo pienso, bueno, creo que es un tema central en todo esto. Esto tiene mucho más valor cuando crece el comercio internacional, cuando empieza a producir en un país europeo y vender en México o en China o en donde sea. Así es. México empieza a desarrollarse, poco a poco el poder adquisitivo empieza a crecer, la energía eléctrica empieza a llegar a más y más lugares, y entonces se vuelve un mercado apetecible para los exportadores de otros países y traer sus cosas a México, con los permisos que había que lograr y un sufrir para poder, pero finalmente entraban. Y entraban pues como querían, porque si bien el registro era muy difícil de conseguir, el permiso para la importación, pero no había ninguna restricción para el tipo de producto que tenía que llegar, la vida, la calidad, la eficiencia energética, entre lo que sea, y ya la mano sabia del mercado decidirá. Esa era la teoría, ¿no? Cuando el pueblo, que en ese momento no era sabio, sino era ignorante, pues compraba lo que le gustaba a la vista o lo que podía pagar. Entonces, mientras hubo cambios en las leyes y demás, pero se fue acercando el momento clave. México decide entrar al GATT. ¿Qué año fue eso? En el 86, 80 y tantos. Ya había habido intentos anteriores, pero las crisis recurrentes, mal llamadas sexenales de devaluación cada 6 años, pues no lo permiten. A ver, Rafa, te voy a regresar a un tema que me parece interesante para llegar a este punto donde estamos, a 1985-86, de Mave. O sea, de ser una empresa que hacía piezas para lámparas, se fue desarrollándose una empresa que hacía otras cosas. Sí, ese es un buen ejemplo, porque usando ese ejemplo podemos decir lo que estaba haciendo el resto de la industria nacional. Empieza a decir, bueno, esto ya está bien, ya lo hicimos, pero ¿por qué no hacemos, si ya conocemos cómo doblar lámina, cómo estar lámina pintada y tener cosas aquí, ¿por qué no vamos haciendo muebles para la cocina? Y entonces se hacen los anaqueles y todo lo demás. Hasta eso importábamos, pues digo, el colmo, ¿no? Entonces se empieza a producir eso y empieza a generarse ya una cosa que tiene ya cara de fábrica, pues ya máquinas dobladoras, cortadoras, pintura, entrenamiento una línea de producción. Y hacer línea de producción para que puedas tener varios tamaños y demás, ir definiendo los anchos para no tener 500 diferentes medidas, sino estandarizar medidas y demás, y se va. Y después viene el otro, un brinco así cuántico, diría yo, decir,
bueno, ya hacemos el mueble de cocina, pero pues, eso es pura lámina. Vamos a hacer estufas. Y ahí entras, aparentemente es la misma caja cuadrada, pero la verdad el cambio, la aleación del acero es completamente diferente. La protección para la temperatura y demás, la pintura normal pues no aguanta, se quema, se tuesta, se cambia de color. Entonces entra lo que se llama la frita, una cerámica, se funde sobre el acero. Ese acero tiene que tener ciertas características para que no se estrelle a la hora de doblarse, que pegue esa materia, esa cerámica, y que no se desprenda, no caiga, se descascare, decía la raza ahí. Sí. Entonces eso implica ya meterle más ingeniería, más tecnología. Y se va haciendo, y tiene un éxito extraordinario. Las estufas MAVE, digamos. Sí, la estufa MAVE, los 50, pues ya era un factor importantísimo, porque era ya tecnología mexicana. Ahí está la clave. Y luego el quemador y la válvula, y todo, que va implicando toda otra serie de conexiones. Claro que se tenía que prender con un cerillo, ¿no? Echarle ahí el cerillito y había que, no, ese era con los calentadores de gas, que era tantito más peligroso. Sí, por la cámara de aire que la está cámara, ahí. sí, y si te tardabas con el botón apachurrado dejando salir el gas y no llegaba la cosa, pues te podías peinar con permanente gratis. Salía flamazo. Pero bueno, son cosas que la industria de los calentadores tuvo que ir resolviendo. Okay. Y también se generó compañía mexicana en esa época, Cinza, que también era similar, sigue existiendo. Cinza y Funza. Sí, pero igual empezaron doblando lámina, cerámica y todo lo demás, gas. Todos son ejemplos de industrias mexicanas que se fueron desarrollando. Y llega el momento en que sí tenemos que entrar al GATT. Pero todavía no había, perdón, Rafael, no, los refrigeradores ya se fabrican en México. En paralelo, ¿por qué meterle es ya lo otro eléctrico? Es otro brinco, exacto. Muy sí. buena observación. Porque mientras que el Westinghouse y General Electric, con sus decisiones en Estados Unidos, deciden, bueno, tenemos que entrar al mercado de refrigeradores. Es una necesidad no cubierta en México. Tenemos zonas muy cálidas donde la conservación de alimentos es muy importante. La persona estaba muy acostumbrada, la ama de casa, a ir todos los días al mercado para tener sus cosas frescas. Aparte que es muy sabroso y muy bueno, pues no había de otra, porque al tercer día ya se te hizo en zonas cálidas, tu comida ya se te echó a perder, ¿verdad? Entonces, entran ahí y entonces MAVE decide, bueno, pues también le entramos, ¿no? Pues como de que no, vamos a hacer refrigeradores. ¿Pero en asociación con Westinghouse o con quién? No. ¿Por su cuenta? Por su cuenta. Entonces sale el refrigerador MAVE con desarrollo local. Sí llegaban asesores y ingenieros y todo, sacarlos de donde se puede, ¿no? La cuestión, pero en esa época había mucho la costumbre de sacar la tecnología de la gaveta, así le decían, ¿no? De la gaveta. O sea, a ver qué hay en el mundo, ¿no? Para compresores, a ver qué, pues órale, hacemos una asociación con Tecumseh y órale. Porque ni el volumen ni el capital había suficiente como para poder decir yo desarrollo desde cero la tecnología. Bien. Como era el caso de General Electric o de Westinghouse, pues era lo mismo, lo traían de Estados Unidos. Te va a volver a mover paralelo. ¿Dónde estabas tú o cuándo entras tú a la actividad en la industria? ¿Hace qué año? No quiero... No me quieres ventanear. Saliendo de la Prevo, como decían, en el año 63,
O ya estuvo, ya salió. Entré, y casualmente entré a Condumex. Ajá. Entré a Condumex, como jefe de turno. Como jefe de turno tuve la oportunidad de ver todas las operaciones. O sea, desde el estirado, cobre, aluminio, alambre magneto, plástico, cables telefónicos con forros de plomo y unas cosas maravillosas, gigantescas aquellos, y cantidad de los pares telefónicos cuando... No, una cosa... Bueno, entonces ahí sí fue una inmersión profunda en lo que es sobre todo cableado, ¿no? Y estamos hablando 20 años antes de que llegara el año que 20 vamos a entrar años ahorita, antes que es del año crítico. del GATT, sí. Entonces, no, bueno, eso es cierto. Ahí empieza a crecer, pero a una velocidad tremenda la industria, pues fue ya una cosa ahí. Que coincide con la gran urbanización de México, de la Ciudad de México. Es ¿no? todo, el crecimiento de la ciudad atrajo también a mucha gente del campo, porque empieza a notarse la diferencia entre la vida urbana y la vida de campo. El ingreso per cápita de la capital empieza a ser 2 veces, 3 veces, 4 veces más grande, y entonces se decía en esa época que se creaba una colonia habitacional nueva por mes. A ese ritmo de crecimiento tenía la Ciudad de México. Y eso crea necesidades. Electricidad, a ver cómo se le da, el drenaje, el agua limpia, cómo llega y demás. Y todo eso implica ingeniería y orden, porque los tubos pues venían en pulgadas y vinan. Bueno, entonces, ¿cómo voy a conectar el drenaje que tengo actual con el de la nueva colonia? Si uno va a estar en milímetros y otro en pulgadas, pues ya es un problemón, ¿no? Entonces, y ahí se va viendo otra vez, tenemos que hacer algo con los estándares, pues ¿quién hace lo que quiere, ¿no? Después de Condumex. Después de Condumex, brinco a General Electric, en la parte primero industrial de General Electric. Y entonces ahí entro en tableros y controles. Como diseño, ventas, no, en fabricación. Inspección. Esos tableros se hacían Quiere decir control de calidad, sí, así ya suena más bonito. O sea, sí se armaban los tableros aquí. Sí, se armaban ya los tableros, sí, se fabricaba ya. Okay. La tecnología original de General Electric, entonces otra vez láminas dobladas, pinturas, cableado. En esas épocas se hicieron tableros importantísimos para la Compañía de Luz, para Comisión Federal, y no existía los estudios que hay ahora, entonces usaba mucho el cable a prueba de fuego. Entonces el cableado de los tableros el nombre comercial era Asbestanel. Al final de cuentas es asbesto. A ver, aquí entras a un tema central en todo el tema de la normalización, que son laboratorios de prueba. Así es. Ahí es, digamos, donde empiezan a aparecer ya laboratorios de prueba, gente que se especialice. Así es. Ajá. Y no existían, y entonces hubo que crearlos. Okay. Incluso yo tuve que diseñar, eso no suena a vanagloria, pero yo diseñé. Le pusieron los muchachos el ciclotrón, que se había puesto de moda en ese un ciclotrón. Y entonces era una mesa de pruebas con sus voltmetro, ampéretro, wattaurímetro, resistencias patrón, transformadores de corriente, transformadores de voltaje y todos, y las conexiones con conectores como de los tableros de telefonía, digo, va acá y va acá, para poder hacer la entrada y llegar a los y simular la prueba del tablero. Llegaban Comisión Federal siempre, y con mi compañía de luz y Pemex y Química al Mar y todos estos tenían su cuerpo de inspectores que veían que
que lo que se estaba comprando cumpliera con sus especificaciones. Bien. Pero o no puedes tener motores de 4.600 volts en algunos casos y demás ahí, porque el motor iba por otro lado. Entonces tenías que simular el motor para que el tablero, a la hora de actuarlo, prenderlo, apagarlo, cerrarlo, sacarlo, hiciera. Entonces fingías o simulabas tener el motor acá. Y ya estaba la prueba y las mediciones y todo. Esa es la experiencia en General Electric, sí. Ajá. Y ahí hubo que crear el laboratorio. Bien, O sea, ahí está. teníamos un laboratorio de metrología. Ya teníamos en General Electric un laboratorio de metrología que a su vez se mandaba a un patrón que tenía que ser de Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí se va diciendo, necesitamos un CENAM. Ajá. ¿Sí? Pero como algo del Estado mexicano, ¿no? Como... Sí, no, en ese momento sí necesitamos bueno, ahorita ya le pongo CENAM, ya tiene nombre y apellido, pero en ese momento sí se necesita algo. Ajá. Aquí en México que tenga los patrones, porque sí tenía el gobierno, la Secretaría de Economía, tenía su metrote, ¿verdad? Pero creo que estaba en el lobby de la Secretaría como... Sí, ahí había a ver quién ibas, que ibas con una cinta métrica para echarle... ¿O qué? No. O sea bien, que era, bien. Pero bueno, era el patrón y sigue siendo ahí un patroncito muy bonito. Bien, pero es importante ese dato. Había la necesidad de una referencia común a diversas industrias. Así es, porque si no, si llega, afortunadamente los inspectores llegaban, hacían, verificaban todo y confiaban en la trazabilidad de los aparatos. Sí. Pero ellos tenían su propio laboratorio, ahora en la PEM, entonces también en sus pininos y demás ahí, porque ahí se hacía también validación de pruebas. Entonces ahí manejé eso de calidad de tableros, controles, el ciclotrón, interruptores en aceite, hasta 114,000 volts. Bien. Y después en varios movimientos internos a motores y transformadores. Bien. Entonces ahí voy adquiriendo la práctica de otro tipo de producto industrial. Las pruebas de temperatura de los transformadores que llegaban a durar 3 días y no salíamos. ¿Los transformadores o las pruebas? Las pruebas tardaban 3 días, los transformadores todavía están trabajando. Eso. Ahí están todavía. Bien. No, lo malo, hay que decirlo también, otra vez, así como comentaban las Bestanel, existían los ascareles y todo lo demás, el líquido que luego resulta que como que es buenísimo para enfriar el transformador, tiene problemas, yo no sé qué tan básicos, tan basados en ciencias T, pero que generaban cáncer. Y entonces, pues esos transformadores, todavía hay transformadores por ahí que tienen mientras esté confinado no pasa nada, pero cuando tenga que darse de baja, pues que no se les olvide que hay que sacar ese material, que hay que destruirlo, que se necesitan más de 1500 grados para destruirlo y demás, pero en su momento pues era la maravilla, ¿no? Entonces ahí otra vez entra la parte de la normativa ambiental, que en ese momento nada, no se tomaba en cuenta. ¿A qué año era ese, digamos, más o menos? Pues ya estamos hablando de cerca del 80, 70 y tantos. Ok, sí, que además coincide con las corrientes ambientales fuertes empiezan en ese la momento, segunda parte de los 70. Ya con los finales de presidente, bueno, Echeverría tiene sus detractores, pero voy a hablar de la parte positiva. Bien. La parte positiva de Echeverría es que le llevan el problema. Aquí tenemos 50 ciclos y aquí tenemos 60. Sí. Y tenemos que tomar una decisión porque ya no puede seguir así. Entonces cada campeón de Comisión Federal, que tenía sus campeones de 50, campeones,
más bien de campeones de 60 y de Luz y Fuerza campeones de 50, eso. Llevaron, le hicieron sus presentaciones y demás, y decide 60 ciclos. A mi modo de ver, una decisión perfecta. Esa era la correcta. La mayoría de los equipos, yo creo que también la parte financiera influyó mucho. Todos los transformadores de 50 pueden trabajar en 60 sin ningún problema. Es más, hasta más fresquecitos. Entonces no había problema del cambio de frecuencia. Los motores sí, había que hacer algo con ellos y esperarse, o en fin, lo que fuera necesario. Había cosas que aguantaban, pues va a girar más rápido, pues se va a desgastar más rápido, pero pues, en vez de durar 15 años va a durar 12, pues ahí déjalo, ¿no? Entonces, pero bueno, se tomó esa decisión y lo interesantísimo es otra vez la ingeniería mexicana logra el cambio en algo así como un año. Pablo Latapí estaba a cargo de ese proyecto. Ahí hasta yo me das clases porque ahí tienes amigos. Bueno, mi padre estuvo fue un factor, tu padre ahí en eso, indudablemente, que hubo que sufrirle y se logra. Los generadores de estos famosos de Necaxa que dije, pues, ¿sabes qué? Dale más velocidad para que saque sus 60 ciclos y listo, vámonos. Entonces, se fue resolviendo todo el problema perfectamente bien. La otra cosa que inició Echeverría ya un poquito al final fue lo ambiental. Creó una dirección general de tal, en alguna época hasta me dieron unas clases con una cuadrícula para ver el cielo y no sé, una bola de herramientas primitivas para poder ver la contaminación, porque empezó a generarse una contaminación ya grande en la ciudad. Sí. Y empezó a tener fama México de que era una de las ciudades más grosas. Que volábamos a Londres de los 1900, ¿no? Sí. De toda la contaminación. Y ahí otra vez se necesita una regulación. Uh-huh. Ya no tanto una norma en sí, nada más una regulación técnica para ver cómo se mete orden en esto o nos vamos a morir asfixiados. Y un plan es una cuestión sistémica, no es nada más de un aparato que se tiene. Sí. Bueno, pero eran los inicios. Sí. Entonces, eso es lo que creo yo que echó a andar bien Echeverría. Se tardaron todos los años que quieras para poder entrar. Uh-huh. Entra López Portillo y él intentó hacer primero el GAT y no pudo, porque empezó en problemas financieros. Otra vez tiene muchos detractores, pero hay que reconocerle que se armó de valor y echó a volar Laguna Verde. Este hombre dijo la parte, ya desde que había estado en Comisión Federal, estaba convencido de que la energía nuclear era la forma de solucionar todo. No tienes que depender del petróleo, no tienes que depender de los residuos y todo eso. La energía es sí se controla todo, claro. Si nos vamos a 3 millas de Chernobyl, bueno, pero lo demás es energía barata, es todo eso, y tenemos uranio. A ver, ¿dónde estás cuando López Portillo? ¿Dónde estás trabajando? Ahí seguía en General Electric y me tocó hacer algunos de los enlaces con General Electric de Estados Unidos. Ajá. Porque los generadores venían de ahí. Digamos, en ese momento tú ya estabas en un alto nivel. Ya no metía tanto las manos, ya le echaba más cerebro. Ya no usabas casco. Es como todo la ingeniería. Un maestro me enseñó a decir, a ver, mira, tú, me analizó, me dijo, mira, tú estás ingeniería por acá arriba, y la parte comercial o política, vamos a llamarlo, acá abajo. Pero tu vida va así, esto para acá y esto para acá. Y así es. Entonces yo ya estaba como en el punto medio
¿sí? Entonces, con más cosas de tipo de planeación estratégica, tendencias hacia el futuro, todo eso, y ya menos ciclotrones y andar metiendo la mano y todo esto, ¿no? Entonces eso hizo que, si bien le dio un impulso tremendo a la industrialización de México López Portillo, creyó que la bonanza del petróleo le iba a permitir generar dólares suficientes para pagar todos los proyectos, hacer papel periódico, que es la Mexicana Papel Periódico, la Química del Mar, y una cantidad tremenda de proyectos, pero ya no hubo para pagarlo. Y entonces Bien, vamos, ahorita cortamos y entramos de lleno al año del gato. ¿Se vale? Sí, no, y ahorita ahí brincan. Ahí es. A ver, déjame. Después ya lo editan porque todo está. No, por supuesto. Lo que le decía yo al maestro. Esas preguntas morbosas que se te quedan ahí de. No, sí, Yo nunca se lo he preguntado a todos, pero yo. Era, Ninguno de nosotros pensaba estar donde está hoy. Nomás haciendo una cosa retrospectiva. En mi caso particular, por eso digo que tengo protección, porque yo tenía fama de nerd, ¿no? O sea, en la Prevo nunca me escapé de las clases, y era cada rato, bueno, el día, gritaba alguien y vámonos, ¿no? Salían todos a Chapultepec. Yo no, yo me quedaba, y entonces caía gordo, ¿sí? Claro, Porque les echaba a perder las cosas. Pero por el otro lado, me eligieron jefe de grupo. Fui jefe de grupo de todos los salones, desde la Prevo hasta la superior. Y eso sería grilla. Entonces era una combinación rara, pero bueno. No, pero eso es una vocación importante. Entonces, regresamos y estamos aquí con el ingeniero Rafael Nava, el gran experto nacional en temas de normalización técnica. Ya platicamos, digamos, de todos los antecedentes que nos llevan al año en el que México, que es el año 85-86, donde México se incorpora al GATT durante la administración de Miguel de la Madrid. Sí. ¿Dónde estabas tú en ese momento? En ese momento yo estaba en General Electric, en la parte de comercial. Ajá. La parte comercial. Entonces, la parte esta comercial va y empieza a haber una serie de fusiones, porque si se recuerdan, todavía en las épocas de Echeverría y demás, el gobierno creció y compró todo. Esa empresa Mecamex, que hace tornos, está quebrada, cómprenla. Sí, yo me acuerdo mucho de la de bombas, un ingeniero viejo Zubicaray, que le Viejo Zubicaray, sí. La fábrica allá en Morelia. Sí, vende mil y tantas empresas se compraron en esa. Estaba la industria paraestatal, como una secretaría. Una secretaría de industria paraestatal. Y obviamente pues era un drenaje de billetes, porque no había la ingeniería para mantenerlas funcionando. Cuando llega Miguel de la Madrid, empieza al revés, empieza a vender, reprivatizar la banca, buscar todo eso y demás, y entonces se empieza a deshacer de empresas. Y en el sector de electrodomésticos estaba Prodosomex, y ahí juntó muchísimas empresas que ya estaban todas deterioradas, y entonces las empezó a ofertar, vamos a decir, a venderlas. Entonces, en toda esa combinación, que también habría que hacer un breve paréntesis, General Electric con Jack Welch, que es otro ícono de la industria, y además no cabe duda, tendrá todos los efectos que quieran, pero llegó a General Electric a unas cosas tremendas, pero era un dictador, y entonces dijo: si no eres el número 1 o el número 2 en el país, te me sales. Y en General Electric no había modo de tener el número 1, porque eran 18 fábricas por ahí, entonces
todos eran pequeñitos en términos particulares. Entonces decide dejar de ser el líder financiero en las empresas que se tenían. Entonces hace arreglos General Electric con MAVE y General Electric con Cinza, con el Grupo Industrial Saltillo, y pues un par de años después se dice, oye, ¿qué estamos haciendo con el mismo socio y uno fabricando refrigeradores y el otro fabricando lavadoras? Como que no hace sentido. Y entonces ahí entra en funciones, y es mi primer encuentro ya personal con James Dupuy. Ajá, que era el presidente. Ese es un enorme personaje. Exacto, es lástima que ya se nos fue, porque él debería estar sentado aquí explicando este rollo, ¿no? Pero le hacemos homenaje, recordando la importancia que tuvo en este proceso. Ya en el 82, Jack Welch, yo por ahí tenía esa carta y no la puedo encontrar. Ya en el 82 mandó una carta al presidente General Electric de México y le dijo: observen al señor Jaime Dupuy, de Kelvinator, no le quiten el ojo de encima. Vamos a hacer un paréntesis para decir algo sobre don James Dupuy. Él era ingeniero. Era ingeniero, sí. Estudió en Estados Unidos, que yo sepa no tenía un título. Nacido en México. Nacido en México. De origen, obviamente. Sí, porque Dupuy es francés. Sí, Dupuy es francés y Jacobson era alemán, o sea que no. Pero finalmente... Producto mexicano. Y él tuvo un problema de poliomielitis que le pegó ya de grande, a los 18 años. Ajá. Y eso es rarísimo, casi siempre la poliomielitis en esa época era para niñitos. Un tío mío que tragando agua en Xochimilco, resfriado español, le dio la polio. Ajá, y luego. Fíjate qué cosa. Pero bueno, entonces sí tenía impedimento físico, pero mental ninguno. Pero yo lo conocí, no lo recuerdo con un impedimento mayor. Él se paraba, él podía caminar. No, sí, caminaba y todo, sí. Pero sí se apoyaba en bastón o lo que sea. Sí, no podía correr ni nada. ¿No? Pues, bien. Entonces, él para ese entonces ya MAVE había adquirido la parte de Kelvinator y estaba comprando otras cosillas. Finalmente, bueno, ahorita regresamos, pero en ese momento se dice, oye, la unión de MAVE con General Electric implica la creación de una planta nueva de cero para hacer estufas, porque ya vimos tus estufas que estás haciendo, las estufas que nos estás exportando, buenísimas, pero nos vamos en grande. Vamos ahora sí al volumen. Y se hace esa asociación con minoría de General Electric. En todas las entrevistas siempre salen estos de las lavadoras y todo eso, pero ya son usadas. Sí, estamos hablando aquí de cosas nuevas. Sí. Entonces, una interesante coincidencia. Una interesante coincidencia. Estufas, bueno. Adelante. Y entonces se hace desde cero en San Luis Potosí la planta de estufas. Hoy por hoy esas estufas producen 1 de cada 3 estufas de gas que se venden en Estados Unidos. Vamos a dejar bien. Ahí estamos. Bueno, entonces... Entonces se hace esa asociación, 1 de cada 3 estufas que se venden a gas en Estados Unidos se hacen en San Luis Potosí. Ok. Y son 140,000 metros techados, o sea que es una cosa gigantesca. Bueno, perdón, aquí lo que entendería es que ya es el momento en que México ya no es una industria cerrada, México ya no tiene una industria cerrada y empieza a exportar, o sea, entra a la... Sí, pero hay una cosa importante aquí. El arreglo con General Electric no tuvo que ver nada con el GATT. Con o sin GATT, iba. Bien. La bronca, vamos a llamarle así, del GATT es de allá para acá. Okay. O sea, la entrada a México, porque los eso sí se liberó. Y
ya entró, Dupuy fue uno de los negociadores con Miguel de la Madrid, que había la parte privada, se reunió con el presidente, o sea, lo que era el Consejo Coordinador, vamos a llamarlo, en esa época. Y se reúne con el presidente y dice, bueno, entras al GATT, tienes que dejar entrar todo, pero espérate, ¿no? danos oxígeno. Y entonces se llegó a un ajuste de arrancar con un arancel del 35%. Y sí recuerdo bien que en una reunión nos dijo Dupuy, mi recomendación, esto no va a durar, el 35 va a bajar a 30, va a bajar y va a llegar al 15 y a lo mejor ahí lo podemos detener. Así que tomen sus providencias, inviertan lo que tengan que invertir para poder cumplir también con todas las cosas, o pelas. Cierren, porque van a estar echando, si no están dispuestos a atorarle, mejor vean la manera de salvar lo que se puede. Y por el otro lado, el control de precios que había y demás, por la inflación y todo, si recuerdan, en esa época llegamos a tener 150% de inflación. Entonces, pues pongan los precios que no los estén angustiando, ¿sí? En esa época yo tenía ventas de motores, y entonces dije, bueno, pues por si congelan las listas de precios, póngale por 2. Y le pusimos por lo había que dar el 50% de descuento, ¿verdad? Pero para poder llegar al precio original. Pero era una incertidumbre y una cuestión de que... Pero la visión de Dupuy fue extraordinaria. Ahí mismo en esas pláticas y demás, que yo no dependía de él, ¿no? Pero ya estaba yo en la Caname, y él también, ahí nos veíamos. ¿En la Caname? En la Caname, okay. Sí. Dijo, y váyanse preparándose, porque en algún momento va a haber una unión tipo europeo entre Estados Unidos, México y Canadá. Y ahí todos dijimos, loco. Sí, serio. No, ¿qué cosas dice este señor? En el 88. Aquí escucho por primera vez la Caname. ¿Tú en ese momento tenías algún papel dentro de la Caname? Sí, yo había estado en la Caname representante de la sección de motores, de transformadores, y ahí seguí. Ya por ahí ya andaba yo de secretario, no sé qué. Y luego ya vicepresidente, y ya por el 2000 ya tomé la presidencia, ¿no? Ajá. Pero bueno, siempre estuve ahí, y ahí Jimmy fue un participante extraordinario, daba unas aportaciones también extraordinarias y demás, con otro gran amigo, Edgar Velode. Edgar, sí. Se hicieron muchas cuestiones también ahí en Caname y todo, y ya otra vez estábamos hablando de esto. No puede ser, entró en el 88 una cantidad de vamos a decir, ¿cómo lo decíamos?, de productos chatarra. Se abrió la frontera, pagas tu 35%, metes lo que se te da la gana, la gente dice, ay, mira, nunca lo había visto, cómpralo. Sin ver ni nada, sin darse cuenta de cosas. La anécdota que he repetido 500 veces, la de las secadoras de cabello. Entraron unas secadoras de cabello japonesas de 100 volts. Pues claro, lo metes en 127, pues échale el cuadrado de la corriente, pues aquello era un lanzallamas, ¿no? Entonces lo que sí es, en vez de hacer a vez de secar el cabello, te hacía permanente porque te chicharraba. Entonces, y no puedes decir que era un producto de mala calidad, es un producto para otro mercado. Es correcto. Y entonces dijimos, bueno, entonces no es nomás el problema de la norma,
que puede cumplir muy bien los 220 volts europeos con una norma maravillosa y aquí no sirve para nada. Entonces es la cuestión completa, integral. Y se le dijo eso al gobierno, y espérate, pues mira todo lo que está ocurriendo, la gente está perdiendo dinero, están ocurriendo incendios, están ocurriendo accidentes, no hay seguridad y demás. Dijo, bueno, está bien. Estamos hablando ya entrada al GATT, finales ya entrando en los 90. Entrando los 90. Y ahí ya entra el presidente Salinas. Y él sí dijo, yo sí veo una unión de Estados Unidos, México y Canadá. Así que él sí... Bueno, algo que es evidente por lo que platicas es que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. No. Y no son ocurrencias de un No son puntadas, sí, no, de que anoche pensé esto y vamos a hacerlo ahorita. Es una necesidad que se establece va por un gestando, proceso, ¿no? Y quizá, como lo estás planteando tú, desde abajo, ¿no? Sí. Desde el bombero que va a echarle el extinguidor a la señora que se le está quemando la casa hasta los ingenieros y los fabricantes y los demás. Ya, si hay un problema que ya es social, sí, que es económico, y entonces pues de ahí, eso sí, sube el planteamiento a una cuestión ya estructural como un tratado de comercio, ¿no? Entonces, cuando además se ve que logró el gigante, el Goliat de Estados Unidos, no devoró a la industria mexicana. Con el GATT, para empezar. Con el GATT, Ajá. ¿sí? Es decir, podían haber llegado ahí con el GATT y toda la cosa. Sí, impactó indudablemente, pero no hizo nada de eso. Entonces dijo, pues ¿por qué le vamos a tener tanto miedo para hacer un tratado de libre comercio? La verdad, es más, estamos exportando cables, estamos exportando las estufas, estamos exportando unos motorcitos, o sea, no estamos tan mal. Ajá. Podemos cubrir las necesidades de Estados Unidos y pensando quizás un poquito mal o simplista por el costo de la mano de obra. Claro, es un factor. Es un factor, sí. Es un factor. Entonces vamos a ver con la mano de obra mexicana, pero eso es maquila. O sea, pensar así nada más es una maquiladora que traigo todo de otro lado, yo soy la mano de obra. Pero si hay un proceso paralelo que influye, pero quizá no es central, que es el proceso de los 80s, principios de los 80s, cuando hubo una gran devaluación y se abre el norte de México para la maquila, o sea, como un centro de manufactura masivo, uso de mano de obra para dar trabajo a mucha gente, ¿no? Ese era el objetivo principal. Sí. No era exportación, ni desarrollo, ni nada, era dar trabajo. Sí. Y sí, se logró, indudablemente, y un trabajo en el que costó trabajo adaptarse, porque primero sí, les pago salario mínimo. Bueno, pues llega la maquiladora de al lado y te doy un peso más, pues me voy. ¿Cuál lealtad? ¿Cuál nada? Me voy. Entonces llegó al grado de que había premios de perseverancia al que durara 6 meses en una empresa, ¿no? Ajá. Pero digamos, aquí este proceso de la maquila fue previo al GATT, o sea, pero en alguna medida todo se pero va... los brincos se van a decir, oye, ya con esto podemos dar otro impulso con más valor agregado. Exacto. ¿Sí? Ya en vez de importar 100% de los materiales, sino más poner a la gente a apretar tornillos, vamos a crear el tornillo y ponerlo también, ¿no? Entonces Salinas decide, vamos por el tratado. Vamos por el tratado. Y otra vez todos ahí espantadísimos, y nunca nos dijo, eso hay que reconocer, nunca nos dijo, pues se los dije, no. Pero no era necesario, ¿no? No era necesario. Ahí estaba clarísimo, allá vamos, prepárense. Pero dijo, no podemos continuar como estamos con la cuestión, necesitamos un cambio en la ley. Ya había habido una serie de cambios en las leyes que tienen que ver con los estándares y las normas. Hay un cambio en la ley para la cuestión de actualizar. Entonces, a trabajar para crear la Ley Federal de Metrología y Normalización. Eso. Y entonces
Es el inicio de la historia moderna de la normalización. Es la historia moderna, ahí sí ya todo el mundo que ya está empapado o ya sabe que existe y todo eso, porque ya no necesito saber toda esta historia que acabo de platicar. Ajá. Y entonces, el principal cambio es la, vamos a llamarle malamente, privatización de la normalización. En buena medida sí fue, sí. Así es, porque Sí. finalmente dice, abre la puerta para que se vayan a crear los organismos de normalización que van a hacer la separación de las NMX de las NOMs. Hasta ese momento todo era NOM, todo era obligatorio y no. Era y no, sí. Era y no. Ajá. Pues sí, ahí está, listo, pero nadie hacía nada ahí. Entonces, en ese... Perdón, que es un tema central de las normas técnicas, Así es. que es quizá donde México es un buen ejemplo de éxito, porque tiene la letra de la NOM, pero también tiene un sistema de evaluación de la conformidad. O sea, Así es. Realmente que está en la ley que se hizo, en la Ley Federal de Metodología y Normalización, ¿no? Exacto. Ese fue el punto. Decir, mira, vamos a separar las NOMs, o sea, la regulación técnica, la mandatoria, obligatoria, sí, que es sí, el nombre más bien correcto. Sí. Mandatorio es un invento, pero bueno. Y esas se van a hacer NOM, y eso es una facultad del Estado. Correcto. La regulación pues, siempre ha sido facultad del Estado, nadie lo discute, pues ahí estamos, listo. Y estas otras las vamos, pues ya es un trabajo de muchos años que se ha tenido, la volvemos el NMX para que sean voluntarias y que se vuelve obligatorio si aceptas tomarlas y demás, etcétera. Y entonces ahí ese acervo de NMX se la vamos a ir entregando a los sectores que vayan alzando la mano. Y entonces el sector electrotécnico son los que alzan la mano, el IMNC en ese momento, bueno, una cosa rápida. A ver. Todos dicen vamos a hacer un organismo que es el Instituto Mexicano de Normalización, el IMENOR. Y ahí vamos a tomar todas las NMX. Se reúnen los capitanes allí de industria y demás y dice el de los zapatos, no, yo qué tengo que ver con ustedes, no. O el de la textil dijo, no, entonces no se parece nada por los conectores, no. Mejor nos vamos cada quien por nuestro lado. Y entonces se empiezan a generar el IMENOR, se transforma en el IMNC. Pero esto ya permitido por la ley, o sea... No, ya bajo la ley. Las reglas Sí, de sí. eso están puestas. Bueno, ya se veía que ahí estaba a punto y entonces, ¿cómo le hacemos para que cuando salga la ley, que sale en julio 92, tengamos todos ya algo avanzado, ¿no? Sí, no empezar al día siguiente a reunirnos a ver qué se nos ocurre, ¿no? Y entonces el sector electrotécnico dice, nosotros sí, jalamos por este lado. Y luego empiezan a verse las diferencias por las cámaras, porque ya era la CANIESE y la CANAME, electrónica y eléctrica. A ver, aquí tengo una pregunta que creo que es importante, es en ese momento que ya está ocurriendo se está gestando. ¿Se está gestando o ya ha resultado la ley? ¿O No, porque juntos? va en paralelo. Va en paralelo. Ya sabíamos por dónde venía la ley y había que irse preparando. La pregunta sigue siendo válida y la voy a hacer, que es, ¿qué tan preparada estaba la Secretaría de Economía para manejar este proceso? Porque es un proceso donde tiene el papel central, o sea, es el que reparte el juego, es el que mueve la pelota por un rato para después ir delegando a estos actores. ¿Cómo estaba el gobierno en la Secretaría de Economía entonces? En principio parecía que bien, porque Ajá. ahí estaban los comités de normalización, la DGN tenía 1,000 personas o algo así. Entonces, sí, tenía su oficina así de Camachalco, sí, ¿no? entonces dicen, no hombre, aquí hay gente para todo. Nomás que la inmensa mayoría pues era Profeco, lo que ahora es Profeco. Ok. Véngase para acá. Era más bien laboratorios y Sí, cosas sí, así. unos laboratorios y tal.
Y entonces la verdad es que nos dimos cuenta, pero ya después de que estaba cortito. Pero bueno, es lo que hay. Ujú. Y el mexicano sí tiene esa característica y esa habilidad, pues con lo que tenemos vamos a trabajar. Porque además estamos hablando de que para entonces desde de la Madrid, porque a mí me tocó entrar a esos años al gobierno en CFE, pues ya empezaban los cortes presupuestales, ya la burocracia era algo Mal ¿no? visto. Entonces, digo, no se iba a resolver con contratar más gente, por eso la lógica y el valor de generar una estructura privada. Ya estaba, pero también la parte así muy gruesa de ver el asunto es, pero no nos preocupemos, si le vamos a pasar las NMX al sector privado, pues cuál es el problema, ¿no? Ahí es donde está la ciencia, donde está todo eso, y aquí en las NOM lo que hacemos es la regulación y la exigencia de esto y ya, ¿no? Entonces un principio un poquito estilo europeo con las directivas europeas que dicen el producto eléctrico pues, es una norma de este tamaño, la NOM ahí te dice no electrocuta, no incendia, no asusta y no listo. Se presume que cumples con esta directiva si cumples con la norma fulanita. Ahí está el truco. Entonces dijimos, pues por ahí va. Hacemos buenas NMX y las referimos a la NOM. Y entonces la NOM sí puede ser de ese tamañito y decir, cúmplase con la NMX 521 tal para las licuadoras, con la guión 2 para los refrigerados, con la guión 3 para las lavadoras y así. Entonces, pues no hay tanto problema de no tener los recursos en el gobierno. Finalmente se crean estos organismos y ahí entre el 92 se empiezan a hacer los trabajos, en el 93 empiezan las aprobaciones y demás y ya son los mismos que están ahora. El problema ahí fue que se quedó un artículo, bueno, no es problema, era necesario, pero que dio la potestad, el gobierno se hará cargo de todos los sectores que no hayan manifestado interés. Y entonces creo que tienen todavía, y no sé, el IMNC debe saber más, pero deben ser entre 30 y 60 comités por ahí, ¿no? Son los que tienen que firmar el director general de normas, Sí. digamos, las NMX. Sí. Que... Sí. Y de la industria fílmica y de no sé qué tantas cosas ahí, bueno. Evidentemente la adopción de normas técnicas no fue pareja en la industria. No. Aunque, digamos, la más fuerte, y eso es lo que yo entiendo históricamente, ha sido la industria electrotécnica, digamos. Así es. Ya más recientemente, pues toda la cuestión ambiental o la cuestión de alimentos, ahora la biotecnología, la ciberseguridad y demás, o sea, los sistemas de comunicación. Uh-huh. Pero en su momento era principalmente el electrotécnico, sí es, y sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo. Pero en fin, ahí es ya como se nacen, como se hace, empiezan a hacerse las cuestiones ahí. Y cuando se le dice, señor autoridad, ¿cuánto nos vas a pagar por cada norma que hagamos? No, pues como que les voy a pagar, pues eso ya es asunto suyo, ¿sí? Pero no se preocupen, hagan su organismo de certificación para que con los ingresos de la certificación puedan sostener la normalización. Y la de NMX. La NMX y las NOMS correspondientes también. del sector. Okay. Entonces, de hecho, se dice, así debe ser. Bien, vamos a hacerlo. Pero, pues, darnos una garantía ahí. Entonces, sí, tú no te preocupes, tú vas a ser único. Nunca dijeron por cuánto tiempo. Entonces, se dejó a que el mercado y las situaciones... Ahí es cuando nace ANSE, digamos. Nace ANSE, nace NICE y nace el IMNC y nace Normex, que casi todos, ANSE es uno en un caso y demás. Sí.
y van saliendo todos los demás. Y ya, se arranca el sistema y aprender. Y hacer organismos de certificación. Y ahí viene otra cuestión que es el compromiso que toman las empresas para apoyar a su sector. Entonces, si yo veo la ventaja de tener un organismo que va a estar haciendo unas normas y va a estar apoyando para que se cree la regulación técnica, la NOM, de tal modo de que sea la cancha pareja, que sea realmente una competencia leal y todo eso, pues apoyo. Y entonces yo me certifico, no busco la manera de darle la vuelta o ver cómo me brinco la regulación y demás. Como es el semáforo en rojo, volteo a los dos lados a ver si viene él y me lo paso, ¿no? Uh-huh. No, está en rojo, te paras, punto. Está en verde, sigues. Vamos, entonces... Ese es un tema central. Ese es la cultura, esa es cultura, sí. Podríamos decirles. Que además se hace más complejo en la medida que México va haciendo tratados de libre comercio con el resto del mundo. Es que vamos en paralelo. A ver, ajá. Vamos en paralelo. Están creándose estos organismos y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos entra en el 94. Sí. O sea, apenas a tiempo. Sí. Apenas a tiempo. Pero firmamos con Chile también. Claro que el efecto Chile es un poquito diferente, pero se firmó antes y viene la cadena de tratados, con Europa, con el Centroamérica, con el G3, con toda la docena de tratados que tenemos que facilitan el asunto. Y el otro punto importante ahí fue decirle, mira, gobierno, ya vimos que ya tenemos ahora sí normas, ya tenemos esto, y estamos viendo que siguen entrando productos sin nada, no hay nada que los detenga. No, bueno, hay Profeco y la inspección y todo. Hombre, hay 100,000 puntos de venta de comercio, pues ¿quién los va a seguir? ¿Por qué no mejor hacemos un controlito en las 48, 49 aduanas que hay? Y ahí sí me demuestras que tienes tu certificado o no entras. Y entonces ahí entra otro experto ahí en el asunto, porque se hace la cuestión del acuerdo de normas para que se demuestre el cumplimiento fehaciente con la NOM. En frontera. Y eso fue un buen detención de producto chatarra. Sí. Trae otra serie de cosas y consecuencias y demás. Ahora, nosotros pueblo, que no, espérate, pero es que yo voy a traer muestras, yo voy a hacer, y empiezan a abrirse la excepción 1, la 2, la 3. Y hubo por ahí un buen amigo que dijo, esto ya es un queso gruyere, ya tiene más excepciones que aprobación. Pero bueno, ahí funcionó en su momento, ayudó a poner algo de orden y aprender. Entonces todo el mundo aprende cómo son las cosas, qué hay que hacer y demás. Mientras tanto, aquí el asunto fue, a ver, ya estamos avanzando, y por el otro lado la autoridad, pues a fin de cuentas pues es la autoridad, está recibiendo a los 7, 8, 9 organismos en forma separada y demás. Entonces pues vamos a volvernos a unir. No funcionó como tal el Imenor para que en un principio fueran todos juntos, pero vamos a unirnos. Entonces se crea el Comenor. Digamos que afortunadamente la cultura empresarial en México, a pesar de que hay competencia, es de colaboración en temas importantes. Así es. O sea, y hay una cultura de eso y hay una gobernanza de este sistema, ¿no? Y obviamente se refleja en el tema de la normalización. Entonces, ¿Imenor sigue existiendo? No, se convirtió en IMNC. Ah, ok. ¿Dónde estamos? O sea, existe, pero es esta cuestión. Y se decide dejar que todo lo de la ISO se maneje en el IMNC.
Entonces, como que sonaba una cuestión, un organismo paralelo a la ISO, y aquí estás. Entonces, no sonó lógico en el momento, ¿no? A mí me sigue sonando, pero vamos a ver. Entonces ya se hace el Comenor, entonces ya se organiza en otra forma y demás, ya tener una cara ante la autoridad y intercambiar y todo, con gran apoyo, pero individualizado de la industria. O sea, la industria textil apoya a su Intex, la industria del zapato, en fin, cada uno. Y Caname, y lo había convertido a Caniati, apoyando a ANSE y INISE. Entonces, el momento llega en que dentro del propio Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se hablaba de que la acreditación tendría que ser también de tercera parte, o sea, privada, vamos a llamarle así. O sea, no puede ser que no es bien visto en los términos mundiales de que el gobierno acredite. Bueno, aquí refiéreme, Rafael, yo sé, pero para quienes escuchen esto, ¿qué significa la acreditación? ¿Para qué sirve? Le da crédito a que el organismo que está haciendo la prueba, el laboratorio, o el organismo que está extendiendo el certificado, está haciendo las cosas de acuerdo con la norma internacional. En su mayoría es la ISO, que es la 17025, que es una cuestión de prácticas. Prácticas. Entonces, la acreditadora dice, este señor tiene la capacidad técnica de poder verificar, hacer, o certificar, o dictaminar, o lo que corresponda para la non fulana. O sea, aquí hay una confusión. Mucha gente cree que porque ya la EMA le dio una acreditación, la Entidad Mexicana de Acreditación, ya puedo vender garnachas, hacer coches, subirme a un shuttle. No. Tú estás acreditado para la NOM fulana, ¿sí? Entonces, claro, implica costo, porque si son 2 NOMs, pues tengo que tener 2 acreditaciones y demás. Entonces, como referencia, creo yo que ANSE es el número 1, tiene 1000 acreditaciones. O sea, se tiene que acreditar para todo donde te vas a meter. Como tú refieres, digamos, en sus inicios hay instituciones privadas favorecidas además por una posición del gobierno del Estado de tener, para iniciar un monopolio, ¿no? Un actor central, que esto ya se cambió, eso ya estamos cambió. En otra etapa. No, ahora ya nos fuimos al otro lado. En el lado del sector electrotécnico hay 50 organismos, entonces eso, igual que hay 50 organismos para hacer el ISO 9000, ¿qué ha sucedido? Pues que ha perdido fuerza, porque ya es ya no es una competencia leal, ya es otra cosa. Digamos, esto tiene que evolucionar y demás. Tiene que llegar el momento de... A ver si no me brinco muy alto, porque ya quisiera entrar a los tiempos actuales. Ya estamos entrando. Precisamente en esta administración, ya después de décadas, se decide revisar la Ley Federal de Metrología y Normalización y se trabaja en la Ley de la Infraestructura de la Calidad, digamos, tratando de modernizar y haciendo todos los ajustes a partir de esta experiencia. No sé si pudieses comentar sobre este proceso. Primero, con lo de la acreditación, en el 97 se hace la modificación de la ley y se crea la acreditadora. En ese momento, Comenor apoyó con gente sus recursos, y la industria también participó, la Concamín participó y demás. La Concamín estaba Jorge Marín, y atrás de todo eso estuvo Jaime Dupuy también.
Es más, él fue el que me dijo, a ver, te me encargas tú de estar vigilando eso. Ajá. Y Jorge Marín me designó para que coordinara los trabajos para que se ¿Cómo? registrara la EMA. ¿Cómo es que el ingeniero Dupuat, no era ingeniero, me decías, era el... Pues, perfecto, práctico, sí. ¿Por qué te da órdenes? ¿Cuál era la relación jerárquica aquí? Porque en el momento que estaban mencionando de la consolidación de la industria, la parte donde yo estaba del Grupo Industrial Saltillo, General Electric, se lo compra, lo adquiere, lo fusiona, lo merge con MAVE. Ajá. Y entonces de repente yo ya estoy reportando a Dupuy. Ok. Y era mi jefazo. Sí. Ya de por sí lo reconocía, pero ya era de veras. Pero era un jefe de lujo, supongo yo. Ahora, claro, en medio estaba Luis Berrondo, que a la muerte ya de Dupuy ya tomó todo el asunto, ¿no? Pero bueno, entonces se crea la EMA y otra vez siendo pininos y todo eso y demás, nunca se pensó por ley que fuera única la EMA, se habló de las entidades de acreditación, pero a nivel mundial, excepto Estados Unidos, que se cocina aparte, siempre ha sido la práctica de tener una sola acreditadora por país. Eso le facilita la vida a la ISO, en fin, que gusten y manden, pero va evolucionando el asunto y sí, ya la ley se empieza a quedar corta, empieza a haber cuestiones que no se habían previsto, todo evoluciona. Empieza a ¿no? convertirse de nuevo en un queso gruyere. En un queso gruyere, y a los 30 años, bueno, vamos a hacer una nueva y se hace la ley de la ley de infraestructura de la calidad, hasta el nombre cambiar completo el asunto. Y aquí ya no hubo tanta participación del sector privado como en la primera. La primera fue un tú a tú y tal. ¿Cuál es la razón? De acuerdo a tu La razón, según yo, es que el gobierno decidió que era autosuficiente para poder hacer las cosas de acuerdo con los criterios modernos de gobierno. Y se hace. Entonces, claro, sí hubo una serie de quejas y movimientos, se tuvo que abrir por instrucciones de la Cámara de Senadores, que le dijo, gobierno, finalmente tú vas a hacer una ley y las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores es la que te la va a aprobar o no. Así que se abrieron mesas de trabajo por la parte del Senado. Afortunadamente se pudo meter ahí varios temas, varios puntos, participamos, pues todos los aquí metidos de algún modo o de otro en algo para poder lograr algunos cambios y demás. Pero a la fuerza casi. Sí, con calzador pues salen los cambios y el asunto es de que dijimos, bueno, esto se arregla en el reglamento, ya no vamos a matarnos, vamos a arreglarlo en el reglamento. Y hay referencias, más de 100 y tantas referencias al reglamento dentro de la ley, o sea que sí implica que la ley sí trae cuestiones en las que se va a tener que apoyar el reglamento. El problema es que el reglamento no ha salido. ¿Después de cuánto tiempo? Pues ya tenemos más de año y medio vencido el plazo que se dio en la propia ley. Pero cuando no hay castigo, no hay problema. Para hacer un cierre de esta conversación, Rafa, quizá debemos tener más y quizá con otros actores. ¿Qué implica ese estado de cosas para...? Y haría una segunda reflexión más amplia, pero ¿qué significa esto para el funcionamiento, no solo el sistema de regulaciones técnicas, sino para el funcionamiento de la economía de México, que esto esté atorado? El problema principal, creo yo, es la incertidumbre. Al no haber simplemente el caso de las CNMX, van a dejar de existir para convertirse en estándar. Perfecto. ¿Cómo? Necesitamos un reglamento que diga cómo le hacemos que estas 4,000 NMX se van a convertir en estándar con este procedimiento. El comité va, se reúne, hace toner, discute el balance y esto y lo otro y le pone palomita y se vuelve estándar. O como quieran, ¿verdad? Pero estamos detenidos ahí. Por lo mismo, dice
los organismos nacionales de normalización van a dejar de existir porque se va a crear el organismo nacional de estandarización. ¿Cómo? Pues no hay ni un organismo de estandarización en este momento, ninguno, no hay. Existe el organismo de normalización, el ONN, que está dándole mantenimiento a la CNMX, porque sí, afortunadamente quedó por ahí un transitorio que dice mientras no ocurre otra cosa, se usa la anterior, vámonos, ¿no? Les digo en términos de ingeniero, no de abogado. Entonces ahí vamos. Entonces está detenido eso. ¿Quién representa a México ante la IEC o ante la ISO? Pues el organismo que da atención. ¿Cómo? Entonces se ha discutido, hay unos procesos que han estado en la Comisión de Infraestructura. Ahí está las cosas, cómo se podría hacer y demás, pero sigue en el aire. Entonces, sí estamos en una situación de riesgo. Ahorita la inercia ha hecho de que con todo el trabajo que estaba en la tubería, pues se sigue trabajando y demás, y van a haber resultados y demás, pero se va a vaciar la tubería y hay que llenarla con estándares que son necesarios. ¿Qué vamos a hacer con toda la electromovilidad? El gobierno y cuando menos dos de los candidatos de un lado ya se han pronunciado a favor de la cuestión de la electromovilidad. Entonces no es nada más este gobierno que sí lo cree, sino que alguno de los candidatos que siguen lo creen. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, y esto viene asociado al proceso de digitalización. O sea, ya tenemos sistemas que no solamente son eléctricos, no son solamente electromecánicos, son digitalizados, que tienen problemas de ciberseguridad, se habla de ciudades inteligentes, o sea, se habla de una integración de tecnologías en sistemas, y en México estamos parados. Estamos detenidos, y eso es importante, porque sí es algo que está en la prioridad del gobierno actual, y no le estamos dando el cauce a esa parte. Por el otro lado, no es nada más la parte de lo de seguridad, todo es la eficiencia. Si no tenemos todo un sistema eficiente, pues a lo mejor sale peor estar quemando combustible para generar electricidad, para cargar una batería, para que mueva un coche, que la eficiencia de este lado salga peor que la de este. Entonces, pues, ¿dónde está la ventaja, no? Digamos, tratando de cerrar esta conversación, Rafa, obviamente quienes empujan el proceso de regulación técnica en México es la propia industria. Así es. O sea, no es una ocurrencia de gobierno, es realmente una necesidad que parte de la actividad económica, que lleva al gobierno a reconocerlo, además en un contexto global de ampliación del comercio, de intercambio de mercancías con valores de seguridad, salud, etcétera. Así es. Entonces, la industria mexicana sí ha estado viendo todo ese tipo de cosas. No toda la industria, indudablemente. De las 5 millones de unidades productivas de México, 60,000 exportan, pero esos 60,000 exportan 600,000 millones de dólares. O sea que somos entre la 8 y la 12 exportadora mundial, según se mida, ¿no? Un factor importante en esta participación privada es cómo se organiza su sistema de gobernanza, desde el Consejo Ordinario Empresarial, con CONCAMIN, con las cámaras. O sea, eso es una estructura que permite que esto se mueva, cuando menos sin romperse, a pesar de que no hay una sincronización, coordinación con el gobierno todo el tiempo. Así es, ¿no? Es un organismo, como dices, gobernanza muy participativa, que da la oportunidad que todo el mundo hable, queje y diga y grite y lo que quieras, y permite que esto vaya haciendo. Gracias a eso, pues seguimos caminando. O sea, las exportaciones han seguido y demás, pero cada vez se va haciendo más complicado, y la competencia desleal pues tiende a incrementarse, ¿no? Entonces, referiste en un momento dado el tema en relación al reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, la palabra incertidumbre. Y si hay algo a la hora de tomar decisiones de inversiones, la incertidumbre es un factor que las hace más caras, o más bien las inhibe. Las inhibe. Entonces, sí. ajá.
Así es. ¿Qué está llegando ahorita de inversiones? Lo que está muy claro, que no tiene que ver porque vamos a usar la norma de Japón, o la norma francesa, o la norma alemana, o la de Detroit, ¿no? Para hacer un coche que va a ir para allá. Pues entonces ese no tiene problema con el reglamento y demás, porque va a ser producto que va a ser exportado y listo. Entonces, pues no extraña que diga Tesla, yo voy a ir, meto 5,000 millones de dólares, pago mi línea y todo eso, pero ahí se ven ustedes, ¿no? Yo no sé. Sí. Pero si queremos seguir creciendo y desarrollando tecnología mexicana, pues no es nada más automotriz, son muchísimas otras cosas. La número 2 es la electrotécnica, precisamente, y ahí sí hay mucho coco mexicano. Entonces, ese punto sí es necesario ya la claridad de seguirle. Sí. Obviamente no podemos tener el mundo moderno que tenemos como funciona ahora si no tuviésemos regulaciones técnicas. México no podría funcionar de la manera en que hace si no tuviésemos un sistema y además poder operar como economía. Entonces, ¿cuál sería, bueno, ahora un comentario político, cuál sería tu recomendación hacia quienes vienen a tomar las riendas del gobierno de México del futuro en relación a estos temas? Los problemas que yo veo que tiene el gobierno son un montón de folders, vamos a decirlo, al estilo antiguito, no viendo lo digital. Ajá. Un montón de folders y la normalización y estandarización, el reglamento está por acá abajo. Ajá. Todo lo único que hay que hacer no es nada más que lo suban encima del montón de pendientes para que le den esa atención. Tienen toda la posibilidad de obtener el apoyo del sector privado. El sector privado le interesa todo esto, por supuesto que quieren crecer, que quieren generar más producto y todo, pero eso genera mano de obra, empleos, genera impuestos, genera IVA, genera ingresos al Seguro Social, al Infonavit, todo es una cuestión en la que se beneficia el propio país, no es una que nomás yo gano. Si tenemos un sector privado como empresa, ¿no? Sí, ya, eso siempre andan buscando enriquecerse, ¿no? Hay muchos discursos de ese estilo. No, si la industria gana, el país gana, de eso no cabe la menor duda. No son principios filosóficos profundos, simplemente es lógica. Yo pago impuestos, la gente compra, paga su IVA, en fin, ahí ya es una cosa que para mí es clarísimo, la necesidad de que se tenga esto. Y el gobierno debe tener la confianza de que va a recibir ese apoyo. Además hay un marco legal que le permite su funcionamiento. Así está bastante regulado. Aquí lo que nos falta es el reglamento para esa aplicación del cómo sí hacer funcionar. Pero aquí, digamos, el Estado mexicano es el que trae tareas pendientes. Esa es su tarea, porque pendiente. Tenemos opiniones del reglamento por todos lados. Tenemos cantidad de grupos de trabajo, hemos participado miles de horas, para todo esto. O sea, el material ahí está, es cosa de tomar la definición. Entiendo que hay muchas prioridades, entiendo que hay muchos problemas, entonces todo lo único que hay que hacer es darle un poquito más de importancia a esto, porque va a tener un beneficio mucho mayor que muchas de las cosas que se están haciendo, que no por ser indispensables son más importantes que esta. Bien. Pues ingeniero Rafael Nava, ha sido una sesión larga, ya veremos qué camino toma esta conversación. Uno de ellos va a ser por celular pero bueno, ya esto ya no es. Gracias por tomarte el tiempo para. Esto es aguantar. No, es fascinante. No, yo creo que esta historia, además vista en el largo plazo, realmente es una historia que empieza hace 75 años. Más, ¿no? Sí. O sea, es una historia de la evolución de la economía mexicana a situación y de la evolución de la tecnología misma, de las prioridades de política pública,
y es algo a lo que es lo que vivimos ahora, que tenemos que enfrentarlo. Pues yo creo que lo que nos comentas, Rafa, es muy, muy valioso. No, está bien. Muy bien, pues Está bueno. Oye, quedan un montón de cosas ahí todavía en los centros de tecnología de Querétaro, de Mave, Condumex, de Tremex, no hombre, ahora ya con la industria aeroespacial, ahora sí ya nos vamos al espacio y todo, no, ahí está. listo. Pero bueno, A ver, a ver si tenía